Como bien puedes deducir por el título de este vídeo, hoy vamos a hablar de Vibe Coding aplicado en Salesforce. Esta nueva tendencia que surgió a principios de 2025 y que se ha ido incorporando cada vez más a, digamos, las herramientas de la IA o los usos que le podemos dar a la inteligencia artificial, pues el equipo de Salesforce ha conseguido implementar esta tendencia del Vibe Coding gracias a Agentforce. Podría ser algo así como el desarrollo de software con IA introduciendo prompts de lenguaje natural que dan como respuesta código funcional. Esto al final, pues lo que podemos conseguir todos, o seguramente has hecho ya si estás viendo este vídeo, es preguntarle a la IA sobre una funcionalidad que queremos incorporar y decirle que nos genere código en cualquier lenguaje, Java, Python, Apex, que es nuestro caso, para poder incorporarlo más rápido. Nosotros tengamos la capacidad o no de desarrollar ese código, la IA, entre comillas, lo va a desarrollar en un minuto o menos. Como mucho le podremos dar luego una vuelta añadiendo funcionalidades o revisando el código, pero generarlo lo genera, o por lo menos te da algo aproximado. Entonces, ¿cómo irrumpe esta tendencia en el ecosistema de Salesforce? Bien, han añadido una nueva extensión para Agentforce que es el Vibe Coding o el Agentforce Vibe, que es ese uso que ya tenían o esa estructura que ya tenían tanto del Salesforce Trust como de la interpretación del lenguaje natural para ahora, en vez de aplicar acciones sobre registros de Salesforce o disponibilizar ciertas acciones sobre la plataforma, es directamente la creación de código. Pero, ¿qué punto tiene? La ventaja que tenemos gracias a esto es que Agentforce va a ser capaz de conocer la metadata que tenemos en ese momento en nuestra organización. Es decir, si tenemos campos custom, si tenemos objetos custom, todo esto nuestra IA de Agentforce es capaz de entenderlo y gracias a eso nos va a dar una mejor respuesta que si utilizamos cualquier otra IA que no esté incorporada en nuestra organización de Salesforce, ¿vale? Simplemente porque tiene ese punto extra de tener el contexto y de no tener que salir a otra plataforma para poder continuar el desarrollo. Una de las cosas que más me gustan de utilizar este Agentforce Vibe es el hecho de que a nivel corporativo o en proyectos de verdadero calaje que no estamos nosotros ni probando cosas ni tratando de sacar un proyecto personal adelante, pues es el hecho de que gracias a Salesforce Trust, que es, digamos, la capa de seguridad que tiene Salesforce para no filtrar datos a estos lenguajes o a estas inteligencias artificiales que al final por detrás para nosotros es una caja negra y no vemos qué hay más allá, nosotros hablamos con ellas, les damos el prompt y al final tratan tus datos para poder darte una respuesta. Bien, Salesforce, gracias a la herramienta de Salesforce Trust, enmascara esos datos para poder darte a ti una respuesta, pero de forma segura, sin que se filtren datos ni nada por el estilo, ¿vale? Que dependiendo de los prompts que usemos o los desarrollos que estemos haciendo, pues quizás es mejor que eso permanezca en privado y que no salga al mundo exterior en una IA o algo parecido, ¿vale? Que son casos que podrían llegar a pasar. Vamos a pasar un poco a revisar el ciclo de desarrollo que vamos a poder llevar con Agentforce Vibe, que consta de 5 etapas. Entrando en el ciclo de desarrollo, lo primero que vamos a tener es el prompt, que al final pues le introducimos nosotros a modo de conversación con lenguaje natural qué queremos que desarrolle y dónde queremos que lo desarrolle, o por lo menos vale la pena concretar eso. Gracias a ese prompt, Agentforce va a razonar cuál es la mejor forma de aplicarlo a darnos un código óptimo y nos va a proponer cuál es la modificación que tenemos que ejecutar. Y si le damos los permisos necesarios, nos va a ofrecer la preview del cambio. Qué va a modificar y cómo lo va a construir, ¿vale? Al final te va a salir un antes y un después en las clases que tenga que modificar y te preguntará si lo quieres guardar o no, que qué tal te parece. El siguiente y último punto, al final, es la ejecución de ese mismo código sobre la org, porque Salesforce no tiene potestad, o Agentforce más bien, no tiene potestad para probarlo a nivel funcional, así que lo que debemos hacer es, con el código revesado que hemos implementado gracias a la IA, debemos ir a nuestra organización a probarlo. Y a partir de ahí
hacer un análisis de cómo ha quedado el código y la funcionalidad y qué mejoras podríamos aplicar si es que corresponde. Dicho esto, y pienso que es algo que merece la pena recalcar, igual que hemos hablado del Salesforce Trust, tenemos que hablar del Vibe Coding corporativo o profesional, ¿vale? Que al final esta IA no es un ultra resolucionador de problemas, no nos va a generar el código así en un chasquido de forma instantánea. Debe prevalecer el criterio del desarrollador. O sea, es una herramienta más, una herramienta extra, pero siempre, siempre, siempre el responsable de ese código generado va a ser el propio desarrollador. Revisarlo, comentarlo en grupo o en equipo si hay más gente implicada, pero que no pase por alto porque somos capaces de generar deuda técnica, de que existan gaps o fallos en esa funcionalidad que no se han desarrollado porque no le hemos comentado a la IA que queríamos también X cosa que no le hemos dicho. Entonces, tratarlo como una herramienta y no tratarlo como un super solucionador de problemas, ¿vale? Está claro que hay que adaptarse a los tiempos, que la IA mejora los tiempos y la verdad es que dentro de lo que he podido probar y veremos en próximos vídeos, funciona bastante bien, es muy muy buena la IA de Agentforce Vibe, pero siempre va a prevalecer el criterio del desarrollador o del administrador, ¿vale? Así que, por favor, manteneros con una mentalidad de Agentforce Vibe corporativo, no quedaros solo en el Vibe Coding. Ahora bien, la lista más o menos de todo lo que podemos crear, y la verdad que he probado varios casos de uso que comentaremos, como ya he dicho, más adelante, pero todo esto es lo que podemos llegar a construir. O sea, crear objetos o campos se lo podemos decir y los va a generar. Vamos a poder crear flows, Lightning Web Components, clases Apex, que nos haga revisión de código ya existente, porque si queremos optimizar algún pedazo de código se lo podemos seleccionar solo y que optimice ese código, o podemos también generar clases de test para código Apex, que esto para mí es una maravilla. Siempre inviertes un montón de tiempo en esas clases de test y hacerlas a mano normalmente. Bueno, normalmente, antes era lo que había, pero ahora gracias al Agentforce Vibe es una barbaridad lo rápido que se generan y lo efectivas que son, ¿vale? Incluso te propone casos que a lo mejor a ti se te habían pasado de cara a testear ese código, positivos, negativos, con testeo de excepciones, etc. Entonces, vamos a comenzar ahora en el canal una pequeña serie del Agentforce Vibe. Vamos a estar tratando novedades, cómo funciona la herramienta, qué cosas podemos llegar a hacer y algún que otro caso de uso que expondremos. Así que, si os ha gustado y os gusta esta idea de Agentforce Vibe, quedaros con nosotros porque vamos a profundizar en ello. Y todo aquí, en este canal. Nos vemos pronto. Un saludo.